En mi tiempo viendo series, son muy pocas las que han demostrado tener la capacidad de generar tantos momentos memorables como Game of Thrones. Tanto es así que si ves 5 listas de los mejores momentos creados por 5 personas distintas, es probable que todas sean diversas debido a la abundancia de las grandes escenas que esta serie puede ofrecer. Y pese a que ya le dediqué un análisis de casi 40 minutos, sentí que le debía a esta serie un repaso de varios momentos cumbre, donde valoraré, desde mi opinión, aspectos como la narrativa, la dirección, el uso musical, el impacto emocional, el qué y el cómo ocurren, para no solo enfocarnos desde la nostalgia, sino de reafirmar lo increíble que era esta historia. Así que empecemos con los mejores momentos de la serie del Trono de Hierro. Daenerys tuvo varios momentos donde destacó definiendo muy bien su arco, pero este es quizás el momento más poderoso cuando formó su primer ejército, el de los Inmaculados. Ella aparentemente dispuesta a hacer el intercambio de su dragón, sin embargo, varias sutilezas previas insinuaron que ella ya tenía un plan para demostrar que es más astuta de lo que aparenta. Hizo creer al grosero vendedor y por ende a los presentes que no comprendía sus palabras, pero el engaño se extendió más allá, nos engañó a nosotros. Pasamos por alto que hablar de los Targaryen implica referirse al idioma valirio y a los dragones. Estos dos elementos fueron claves que anticipaban que Daenerys tenía la victoria asegurada desde el principio, antes de que ella diga En el caso del valirio, el vendedor dice esto: Missandei siempre le traducía lo que le decía el vendedor, a excepción de las vulgaridades y obscenidades que decía el tipo, pero Daenerys no necesitó que le traduzca, porque su mirada comunica que entendió lo que dijo. Con los dragones hay un manejo en los planos que presagió lo que iba a pasar. Cuando Dany muestra el dragón, usan un contrapicado para mostrar la firmeza al sostenerlo, y un plano general para ver lo fácil que le resulta caminar, como si su peso y equilibrio fueran insignificantes para ella. Pero cuando le entrega el dragón al vendedor, es todo lo contrario. Se tambaleaba y tiene que hacer fuerza para controlarlo, y eso que ni siquiera ha caminado y ya le costaba. El vendedor no puede hacer nada por la propia naturaleza de la criatura. Son salvajes que hacen lo que quieran, a menos que sea su madre. Antes de hablar en su idioma materno, hace una prueba con el látigo para asegurarse de que realmente los Inmaculados le hacen caso. Y antes de volverse su nueva líder, primero se asegura de sacarse de encima a los amos. Y ya teniendo todo lo que necesita, solo le faltaba decir Dracarys. Aunque en el comienzo haya tenido que usar el látigo, ella al final lo suelta para hacer ver que no lo necesita, porque no quiere seguir la misma metodología de los anteriores amos. Ella lideraba porque la quieren seguir, sin tener que obligar a nadie. A pesar de que los Inmaculados ya no están sujetos a los amos que los moldearon en lo que son hoy, y teniendo la oportunidad de ser libres, no pueden desprenderse de lo que fueron obligados a convertirse desde la infancia. Por eso la siguen, porque creen en ella, por apoyar su deseo de gobernar sin la tiranía en la que siempre han vivido. Así que para hacerle entender a Dany que están con ella, lo representan con las armas que usan en combate. Aquí se demuestra cómo ella sí puede hacer la diferencia como gobernadora, porque priorizó el pensamiento de sus soldados y planificó sola, gracias a lo que había presenciado anteriormente, a esclavos, a un vendedor que usaba como objetos a los Inmaculados y asistentes, logrando un cambio colectivo, reflejando su liderazgo. God creó su propia fama de que puede morir cualquiera, pero Jon era una excepción, lo que desconcierta más de uno cuando ve esto. Están matando a lo más cercano al protagonista, mintiéndole desde el comienzo.
Él, como comandante de la Guardia de la Noche, estaba pensando cómo mantener con vida tanto a los salvajes y a la Guardia. Luego de ser mentido por sus camaradas y ver el letrero que dice traidor, se crea una contradicción. Jon, al revivir, siente que fue traicionado porque ni siquiera intentaron hablar con él, pero para ellos, en un primer lugar, él ya era un traidor. La palabra depende de dónde se mire. Cuando comienza la escena y Ollie le miente, se escucha de fondo una música con tono positivo y esperanzador porque la situación era desde la perspectiva de Jon. Luego el silencio se corta con el letrero para apuñalarlo una y otra, enfatizando que lo hacen. No hay música de fondo porque se necesita escuchar con claridad cada empuñada para entrar con una tónica triste, porque Ollie sabe que es cruel lo que le están haciendo. Él fue el último en apuñalarlo porque él fue quien comenzó con la mentira, para así cerrar con un pequeño círculo completamente injusto. Jon muere por creer que hacía lo correcto, unir dos bandos por un bien en común contra los caminantes. Su resultado era difícil de cambiar porque aunque hubiese intentado hablar con la Guardia, no le aseguraba que esto funcionaría. Unir a dos bandos tan enemistados requiere mucho más que solo creer en lo que te digan. Narrativamente, Jon era intocable y el equipo encargado está consciente del pensamiento que teníamos hacia él. Así que para que te asegures que no es un sueño ni nada por el estilo, hacen un zoom para que veas su mirada estática, sin emociones, nada, logrando quizás el final de temporada más inesperado. Game of Thrones logró que la frase más meme de toda la serie se vuelva una de las más trágicas y complejas en cuestión de pocos minutos. La última vez que escuchamos decir Hodor sería las primeras veces en que lo dice. En sí la tensión funciona bastante bien porque las ventajas de los protagonistas son casi nulas al ver en acción a los caminantes, mientras Bran estaba en el pasado. Night King ya sabía en dónde estaba Bran por su propia culpa de andar de curioso, y el guión sabe cumplir muy bien al llevar a cabo las consecuencias de la imprudencia del Stark. En el intento de escape, su equipo pierde a dos personajes. Bran y Night King son dos personajes que se correlacionan, por lo tanto el clímax en teoría debería focalizarse en ellos dos, pero la tercera pérdida cambia el paradigma de lo que podríamos haber pensado, porque aquí el protagonista del momento termina siendo Hodor, el cual averiguaríamos que en un principio él no fue así. Hablaba y se llamaba Willis, y esto lo sabemos porque hubo un viaje en el tiempo, el cual sutilmente ya se había planteado la posibilidad de afectar el pasado. Cuando Bran intentó hablar con su padre de joven y este sintió o escuchó algo. Aquí la serie toca la predestinación. Para aquellos que no sepan, definiéndolo de forma simple, es cuando un evento ya está predeterminado, que va a suceder, no importa lo que se intente cambiar, va a pasar sí o sí. Aquí destaca cómo Willis se convertiría en Hodor por la convulsión al tener la conciencia de Bran en su cabeza, siendo esa la causa de su inicio y de su cierre al mismo tiempo. Sería el nacimiento de la palabra, pero también el cierre para una tragedia predestinada en la que Bran solo puede quedarse viendo, teniendo la respuesta de lo que le preguntó la última vez que lo vio en el presente. You could talk. What happened? La pregunta que le hizo pasa muy desapercibida porque la respuesta era Hodor, siendo una respuesta muy irónica porque en sí fue el propio Bran el que causó que Willis se transforme en Hodor. Terminaríamos viendo el origen de una palabra que ni siquiera hubiésemos pensado que tenía un origen, dimensionándose a lo que tomábamos de forma cálida, divertida. Era solo un alivio cómico. Hasta en momentos dramáticos nunca había tenido alguna dimensión que rozara un matiz tan trágico. Hold the door probablemente sea la frase más trágica de toda la serie, porque fue un eco que se fue transformando y distorsionando en la convulsión del pasado. El resultado de mantener a salvo en el presente, a quien siempre cuidó y que veíamos como alguien noble y sin pretensiones egoístas, el único personaje puro, pero por su particular condición, que fue causada por ser un héroe que no tenía capa.
solo alguien que sostenía una puerta. Campanadas que provienen del edificio que resalta a lo lejos. La cámara hace un zoom out para que veamos a Cersei de espalda, siendo la que observa. Y con cada campanada tenemos cortes de los personajes involucrados, siendo un momento que destaca más por la comunicación del montaje, lo visual, el cómo nos dicen sin diálogos que Cersei ya tenía algo entre manos, o cuando Marjorie nota que ella no ha llegado. Aparte de esto, su forma de comunicar los hechos también es mediante el uso de la música de fondo, con la tan famosa Light of the Seven, una canción que tampoco pondré mucho por cuestiones de copyright, pero que va subiendo de intensidad. Mientras todos entran en desesperación, la música también lo hace. Todo el momento dura poco más de 20 minutos y se engloba en cómo Cersei lleva a cabo su venganza, manteniendo el control de todo. Venganza porque bueno, la matanza masiva que hizo no es poca cosa, y también por la tortura a la piba de vergüenza. En el tema del control sería cuando manda matar a Pycelle para no tener en su nuevo mandato a gente que no le genere confianza y que le dé asco, o cuando se asegura de que Tommen no pueda salir. El control musical está protagonizado por ella. Por ejemplo, cuando vemos el juicio de Loras no hay instrumental. Esto es para no sobreutilizar la canción por demasiado tiempo y para acentuar que el séquito del Gorión Supremo seguirá ganando si Cersei no hace algo. Y justo cuando vemos que están colocándole a Loras su marca, la música vuelve con ella. Ella está orquestando el momento. No hubo música de fondo en el juicio de Loras porque toda esta escena no involucra ningún control de parte de Cersei. Es a propósito que cuando un niño saca un cuchillo para matar a Pycelle, suenan cantos angelicales porque son niños los que están provocando que el primo de Cersei vaya hacia el fuego valirio. Veíamos todo muy oscuro, pero el verde se notaba y con eso ya podríamos intuir lo que iba a ocurrir, lo que Tyrion había logrado en la guerra de Aguas Negras. Aquí eso se extendía, producto de una vela que le quedaba poco tiempo de vida. Esta velita nos dice que Cersei tenía la delantera incluso antes de empezar la instrumental. Antes de que empezara la canción vimos esto: Tommen entre rejas desenfocadas. Él está atrapado desde el comienzo hasta el último momento. Él ya no tiene la oportunidad de liderar. Cuando el guardia se retira y él ve el septum destruido, Tommen comprende por qué no le dejaron salir. Su madre lo salvó, pero al mismo tiempo le quitó lo poco que le quedaba como heredero del trono. Ya no le veía sentido tener la corona. Él quería a Marjorie y por eso termina suicidándose porque no pudo hacer nada para evitar su muerte, perdiendo contra su madre. Terminó siendo de los peores reyes porque no tuvo el tiempo suficiente para que Tywin lo guíe. Hablando de Marjorie, de todos los involucrados en el lugar, ella fue la primera en entrar en desesperación. Su fachada de que sigue la fe se había roto al ver que el Gorión estaba despreocupado. Hay gente que no cree en el sexto sentido, la intuición, que algo está pasando. Marjorie y el Gorión sabían que se acercaba algo. El Gorión siempre aceptaba tanto lo bueno y lo malo que los dioses le otorguen. Por eso su pose representa que acepta su destino. Habíamos empezado con el Septon y Cersei, y así terminaríamos, con Cersei escuchando los gritos. Al comienzo podríamos pensar que ella iba a ir al juicio porque se estaba vistiendo para la ocasión, pero luego la vimos sirviéndose vino. Se estaba vistiendo para esperar lo que ahora podía clamar. El resultado de su orquesta se había quitado de encima a todos los que la molestaban. Eso era placentero, había logrado lo que Olenna le dijo. Y ya no estando Tommen, ya estaba preparada para tomar el trono. El momento en que Cersei se había convertido en una de las villanas más crueles de la historia.
Rostros de los dos bandos, planos generales para presentar la magnitud de lo que se aproxima, las estacas de Bolton con cuerpos quemados en el territorio de la batalla, como si de una decoración se tratara, liderado por dos bastardos, dos caras de la misma moneda, completamente opuestos. Jon como el que ha ganado todo lo que tiene a base de esfuerzo y de transmitir la confianza que se ha ganado desde los salvajes y casas norteñas. Ramsay sacando de medio a quien se le interponga, aun si eso incluye a familiares disfrutando del dolor ajeno y cómo le gustaba provocar a su paralelo. El plan que tenían ya se había echado a la borda por cómo él introdujo a Jon en su juego, provocando que no tenga tiempo para pensar. El montaje era perfecto por tener cambios rápidos y precisos, creando una tensión latente por esa flecha que llegaría a Rickon. La música se había cortado para entrar en una calma que duró muy poco, para que el golpe de efecto sea aún más repentino. Mormont pedía que no se deje llevar por una provocación que él no podía ignorar, y menos con esa sonrisa tan sádica, porque si Jon iba hacia adelante, su gente no podría quedarse atrás. Con esto, Ramsay demostró que tenía más astucia en la estrategia del combate. Él no tenía ningún límite. Su provocación sirve para que Jon se quede en medio de la nada, sin defensas contra la caballería que ordenó ir hacia adelante. Y con el enfoque hacia Jon, vemos uno de los planos más icónicos de la serie. Él había perdido este primer movimiento, así que tenía que aceptar las consecuencias de lo que había hecho. Se marca muy bien la moralidad de los dos bandos. Cuando Davos dice que no lance flechas ya que podía caerle a sus compañeros, a Ramsay le daba igual. Él quería ganar no importa cómo, y las flechas nos llevan a que presenciemos la guerra desde el punto de vista de Jon, como si fuese un videojuego en tercera persona. Esto no es solamente espectacular por lo evidente de cómo está dirigido, hay un realismo que tiene la intención de que no caiga solo en lo evidente. Es un ejemplo de cómo por dentro es la guerra en distintas situaciones. La de un soldado que intenta mantenerse con vida, mientras se dificulta el terreno porque mientras más flechas y gente matando a más gente, más cadáveres hay por donde pises, haciendo más difícil el poder aguantar. Ya de por sí el ejército de Jon era menor y Jon no había hecho una buena estrategia. Por eso es coherente que en poco tiempo ya estuviesen rodeados por la infantería, que con cada paso la salida irá cada vez más pequeña. Este plano general es un perfecto ejemplo de lo que menciono. La pila de cadáveres les imposibilita salir, mientras con cada paso las lanzas sin ningún tipo de prisa van apuñalando poco a poco. Por mero sentido común, aquí el ejército de Jon ya perdió. Al comienzo vimos los planos generales para darnos una idea muy clara de la diferencia entre las cantidades de soldados que tiene cada bastardo. Esto justifica cómo siempre salían más y más, hasta subir la pila de cadáveres para ahora sí dejarlos completamente acorralados. Pero Ramsay no tiene de amigos a los salvajes. Un pequeño desequilibrio en la fila y con eso es suficiente para poder contraatacar. Pero de nuevo, la trama se encarga de joder al bando de Jon a como dé lugar. Con lo ya establecido, es imposible en esa situación poder ganar siendo la minoría. La escena más potente de todas es el de Jon intentando levantarse, pero con cada pisada la cámara temblorosa y difícil de saber en dónde estaban los cortes en el montaje. Por ser tan desenfrenado, no podíamos ver nada. Estábamos con Jon por sentirse tan claustrofóbico. El montaje es tan sucio que ya ni veíamos la guerra, la estábamos viviendo. Eso es lo que hace que esto sea tan realista, es la manera de representar lo que es una verdadera guerra. Los gritos, el dolor de la gente sin sus extremidades, la sangre corriendo con cada espada y lanzas que atravesaban cuerpos. No se romantiza. Solo al comienzo con este plano y los caballos que hace que se vea épico, pero en general nos hacen ver lo trágico de una guerra. Da igual el bando, es matar a desconocidos con tus propias manos antes de que ese desconocido lo haga. Es estar atrapado en el verdadero infierno que la historia de la humanidad ha vivido por incontables ocasiones. El Sun alejándose de Jon es la muestra de eso. No había escapatoria, estaban perdiendo.
hasta que el ejército de los Tully hizo presencia. Ni Jon ni Ramsay sabían que Sansa tenía la ayuda de Meñique, a pesar de que la música sea esperanzadora, provocando que nosotros ya estemos más calmados, porque claramente Ramsay había perdido. A Jon lo único que le importaba es matar a su paralelo, esperando a ver qué hacía. Ya sabíamos que era un mal rey, y lo volvía a demostrar. Luego de que el gigante rompa la puerta, recibiendo incontables flechas, Jon había visto cómo la flecha atravesó a Rickon en un juego completamente innecesario. Y ahora, en otro acto innecesario, su flecha vuelve a matarle a alguien enfrente de él. Jon estaba sucio, lleno de sangre, desarreglado, pero era más rey ante alguien limpio y que solo se escudaba de sus flechas, que siempre se alejaba del conflicto físico. Pero él no iba a ser la excepción. Jon en el fondo sabía que él no debía ser él el que mate a Ramsay. Por Sansa se detiene porque ella había sufrido más, y fue por ella que pudieron salir ilesos de vaina. A pesar de llamarse la batalla de los bastardos y ver el contrapicado de un Jon como el único quedando en pie, la victoria fue gracias a Sansa, que le daría a ese bastardo una cucharada de su propia medicina, demostrando que Sansa ya no era la niña de las primeras temporadas. Ella se había acercado a la malicia que disfrutó por influencia de Cersei, a hacerle daño a quienes les han hecho sufrir. La batalla más grande que ha podido ofrecer esta serie fue liderada por lo más despreciable de una casa: dos bastardos. Worrying about Jon for years. He always comes back. Jon siempre ponía en riesgo su vida, pero ahora este sería de los riesgos más grandes, no porque quería unir a dos bandos que siempre han querido matarse entre sí, o que algún salvaje lo intente matar. El riesgo era mucho peor, es después de llegar a un acuerdo con los salvajes, cuando el titán resuena con mayor intensidad, anunciando algo que se aproxima. Esta tensión presagiada por los ladridos de los perros y la atmósfera distante, pero cada vez más cercana, se hace necesaria. Se convierte en la única forma para que aquellos que desconfiaban puedan creer en lo que Jon ha estado advirtiendo. Eso sería suficiente para que uno de los salvajes que estaban en contra de Jon fuese capaz de no dudar ni un segundo en sacrificar a los suyos y posteriormente sacrificarse por un bien mayor. A causa de ese enemigo desconocido, lo ambientan con una dirección y un manejo musical que crea una atmósfera horrorífica y de un suspenso altísimo. Cuando vemos a las personas que no logran pasar la puerta, el sonido se vuelve opaco, digno de una película de terror, hasta que aparecen, pero no con un anticuado jumpscare, sino desde lejos, y eso genera más miedo y desesperación. Cuando los salvajes intentan entrar en los botes, está dirigido desde el desenfoque y la confusión para que te sientas más perdido como están ellos. Esto se aplica de forma mucho más exagerada cuando los caminantes logran romper la puerta, y la matanza visualmente es difícil de seguir. Te incita a no parpadear ni un segundo porque la simetría es desordenada, pero las siluetas y el foco dirigido en la imagen nos hace entender que están matando gente. El uso sonoro es clave al fusionar los gritos del dolor y los gritos de los caminantes, logrando un ruido saturado, roto, rechinado y oxidado. Porque esos son los caminantes, son vivos oxidados. A diferencia de Jon, que siendo el protagónico del caos, sus escenas de acción son fáciles de leer. La cámara se mantiene con él a la perfección. Bien compuesto, entendemos toda la secuencia. El contraste está dirigido de esta forma para generar la confusión de por qué los caminantes hacen lo que hacen. Con Jon entendemos bien lo que vemos porque sabemos cuál es la causa de por qué lucha. Los caminantes redefinen el concepto del zombie, y este plano es un ejemplo de cómo estas criaturas se salen del
convencionalismo. Jon es el primero en ver que había 4 caminantes, donde solo sus siluetas están presentes, ocultas ante la ventisca, observando la masacre. Esto nos dice que ellos no están atacando por un instinto natural. Esto es una cacería. Esto estaba planeado por ellos. Jon podría escapar y que sobreviva quien pueda, pero hay un elemento vital que provoca lo contrario, el vidriagón. Y por eso es tan real el peligro, porque no es gratuito que Jon tenga que estar en el medio de la batalla y tener el enfrentamiento contra uno de los sublíderes. Hay una razón de que existe esta pelea. No es descabellado pensar que Jon pudiese morir aquí. La tensión y el miedo desconcierta por ser un adversario que por cada movimiento que hace se ve más imparable. Y repito, la música tiene un papel fundamental. Escuchamos puro eco, hielo, frío glacial cada vez acercándose más y más. Así como se acercaba un plot twist. El vidriagón, que aparentaba ser la única salvación, se revela que una espada de acero valirio podría vencer a un caminante. Y vaya que tiene sentido. El vidriagón que tanto necesitaban está conectado con los dragones, que a su vez está conectado con los Targaryen, y el valirio, que es la lengua materna de un Targaryen. Algo que a simple vista parece ser una conveniencia gigantesca, tiene las bases para darle un sentido para que sientas creíble que Jon pudiese ganar por mera casualidad. Y luego vemos a Night King observando cómo un ser humano puede dar la lucha contra los muertos. Pero vamos un poco para atrás. Primero, Jon observa desde arriba cómo los caminantes están viendo cómo marcha su plan. Luego de la pelea, ahora era Night King quien observaba hacia abajo, cuando al comenzar era al revés. Este sería el primer cara a cara de un humano y de un muerto. Y aunque Jon haya ganado, la música en tono de lamento nos dice algo simple: que puedes luchar y luchar todo lo que quieras, pero no todo el mundo podrá ver algo como esto. Este personaje tenía hijos, niños. Al ver niños siendo caminantes, se vuelve un choque de su propia mentalidad. Es muy difícil que una madre pueda asimilar en tan poco tiempo que deba matar a niños. Y luego de escapar, solo podían ver, asimilar tal matanza, hasta ser presencia de un silencio que solo él podía crear. El primer encaramiento fue sin que uno viese el rostro del otro, pero aquí era un cara a cara de dos polos opuestos. Y para que el muerto contraataque en este choque, el piano que crecía y crecía, como él subía sus brazos, era un dios que cortó la música al levantar a esos muertos como una amenaza de que van a arrasar con todos, con pura indiferencia ante un Jon atónico al ver algo tan poderoso. Así termina el horror y la pesadilla en Hardhome, con un plano general de un barco pequeño ante el inmensurable miedo hacia lo desconocido. Se pensó por un tiempo que el arrogante Jaime Lannister era solo un tipo frío que solo piensa en los suyos, y si bien poco a poco fuimos viendo que hay algo de bondad detrás de su presumida forma de ser, cuando habla con Brienne confesando lo que nadie hubiese pensado, es cuando nuestro pensamiento de él tomaría otra dimensión. La única visión que teníamos era una generalizada en el mundo. El matarreyes, el hombre sin juramentos, etiquetas que lo hacían ver como alguien sucio, pero desde su punto de vista hubo una encrucijada que le obligó a tener que aceptar tal título, siendo la razón que lo carcomía de por vida. O era matar al rey loco por no querer rendirse, queriendo quemarlo todo, o acatar las órdenes que el rey le impuso, el matar a su padre y tolerar que cientos de miles de personas sean quemadas. Si deja que el rey hubiese quemado todo, no hubiese ayudado a su familia.
pero si lo mata, terminaría traicionando a su juramento. Da igual la elección, Jamie saldría perdiendo. Pero antes de que empezara a hablar de su pasado, hubieron varios puntos que llevaron a que la revelación conecte con Brienne. Jamie hace burla hacia ella porque no pudo cuidar a Renly bajo su guardia, así como dice que tampoco ha hecho bien su trabajo al llevarlo a King's Landing en una pieza, porque bueno, perdió la mano. Esto es irónico porque fue él mismo el que provocó que lo mutilaran, tanto para bajarle a su ego y por intentar salvarla, evitando que abusen de ella. Luego de la molestia de Brienne por meterse con alguien importante para ella, él se da cuenta que le faltó el respeto, porque sí que lo cuidó, pero él solo quería ganarse su confianza. Y es genial como posteriormente Jamie le dice su más íntimo secreto, desnudándose emocionalmente, pero eso fue posible solo porque ella le hizo esa mirada. La mirada hacia el que rompió el juramento. Jamie no puede evitar sentir que incluso ella, alguien en quien confía, no está exenta de tenerle desprecio, pero su confesión trae consigo una brújula ética, a lo que significa ser el guardián de tu rey. ¿Qué pasaría si Brienne tuviese que elegir entre matar a Renly o dejar que él queme a cientos de personas por la orden de ese rey que ella sigue? Para ella sería una situación mucho más difícil, porque ella adoraba a Renly. Y al imaginarse tal situación, escuchándolo hace del momento una completa sorpresa. El hombre que decía todo esto ya no tenía los rasgos superficiales que siempre habíamos visto de él. Jamie tiene una impotencia que nunca pudo demostrar. Ni siquiera el hombre más honorable estaría dispuesto a escuchar su versión. Y eso era injusto. La casa más honorable estaba siendo prejuiciosa ante la casa más poderosa. Perpetuándose solo el pensamiento de lo que vio Ned, un guardia matando a su propio rey. Lo que importa son los hechos, no los matices de esos hechos, ignorando los detalles de la situación porque nadie lo sabía, y mientras menos se sepa, más simples son las cosas. Nadie es capaz de ver que él mató a un rey para salvar a una ciudad. Es un dilema al chocar con los juramentos o principios de un guardián ante una situación como esa. Lo más triste es que si Jamie hubiese intentado defenderse, perdería más reputación porque tendría que contar algo muy íntimo y sensible para él. Así que prefirió mostrar una actitud arrogante para fingir que no le afecta, provocando más rechazo de la gente hacia él. Por lo general, la desnudez se asocia con una vulnerabilidad desde lo superficial, pero en esta conversación la intimidad no recae en eso. La intimidad aquí propone en abrirse e intentar ser comprendido. Jamie como comandante y Brienne que aspira a ser caballero. Roles que destacan la importancia del honor y del juramento de proteger a sus reyes. Pero su desahogo no fue suficiente para que se despojara de esa etiqueta que lo ensucia. Que Brienne le siga diciendo lo que tanto le desagrada muestra que por más que saques tus sentimientos, la realidad no cambia. Para Brienne, Jamie siempre era el matarreyes, pero esta vez lo dijo sin una connotación negativa, sino reconociendo lo que hay detrás de esa etiqueta. Inconscientemente lo dijo de nuevo porque esa siempre fue su concepción hacia el comandante cuyo nombre perdía valor. Jamie. My name's Jamie. Una escena de solo diálogos y miradas, logrando una intimidad no desde lo superficial, sino desde las cicatrices. ¡Qué serie! Hay un momento que hizo que mucha gente quisiera seguir viendo God, y eso se logró en el capítulo 9 de la primera temporada. En el momento que pensaríamos que sucederá algo tan cliché como que alguien llegará justo y salvará a Ned, o algo por ese estilo, pero no había nada que impidiera lo que se fue construyendo para obtener este cierre. A pesar de ser breve, el manejo de la perspectiva y del diálogo lo cargan de constante crueldad y tristeza, no solo por lo que termina ordenando Joffrey. Hay tristeza en Ned, al
al mandar a uno de los pocos aliados que le quedaban para que ella no vea lo peor. Es triste que Ned se vea arrastrado a tener que hacer lo que Varys le dijo, que mienta, y lo enfatizan con Sansa, asegurando que si lo hace todo saldrá mejor, al dejar a un lado sus principios, diciendo que Joffrey es el verdadero heredero y que fue él quien comulgó todo para la muerte de su querido amigo. Su imagen se estaba manchando, a todo lo contrario a lo que él representó durante la temporada, ser el más justo de la serie. Es que no solo hasta ese punto, sino en todas las temporadas posteriores, su imagen como el más honorable solo se mantendría con unos pocos. Una pedrada es el castigo que recibe por mentir y seguir las órdenes, pero eso indicaba que estaba funcionando. Ahora era visto como un traidor, pero con cada mentira se refleja su pena. Sansa veía esto como la única opción en que su padre pudiese seguir vivo. Arya sabía que todo lo que dice son mentiras. La participación de Pycelle sirve para acentuar una transición entre Ned y Joffrey. Él solo le echaría más sal a la herida, pero con cierto optimismo, donde parece que Ned saldrá vivo porque se usa la misericordia de los dioses, que hacen ver que si pides clemencia, el resultado será clemente. Esto podría ser un intento para que Joffrey haga lo correcto, haciendo caso a lo que tanto Cersei como Sansa le habían dicho, porque dejando de lado las emociones, perdonarlo y que se vaya al muro evitaría aumentar las tensiones entre Rod y Tywin, o sea, la guerra podría terminar. Pero Joffrey es un imbécil saciado de poder y también un manipulador emocional, porque cuando mira a Sansa lo hace sonriéndole, haciendo ver la esperanza que podría tener su padre. Como alguien con actitudes machistas, Joffrey recibía consejos justamente de dos mujeres. Eso lo hace sentir inferior y para cambiar eso, prefiere tomar sus propias decisiones, haciendo que todo lo visto hasta aquí se vuelve lamentablemente una falsa esperanza. A pesar de que sorprenda, esto es acorde a lo que fuimos viendo de Joffrey en toda la primera temporada. Era una maldad que entre paréntesis hace ver su poca capacidad de análisis. Varys, Cersei saben que no es una buena decisión. Este momento rompe la inocencia de las dos hijas de Ned. En el caso de Arya es al no tener ni la fuerza, ni habilidad, ni experiencia para hacer algo, así que su aguja no le sirve de nada. Con Sansa, su influencia como alguien de alta cuna no sirve de nada al estar rodeada de enemigos, pero ella no vio eso por faltarle malicia, sin percatarse de las señales de que Joffrey no era de fiar. Era un golpe de realidad para ellas dos. Y por esto es tan impotente para el espectador, ya que los únicos más cercanos a Ned, que estaban en King's Landing, no podían hacer nada para salvar al que parecía el protagonista de esta historia. La decisión del uso sonoro en un eco hundido es para sentir cómo él está asimilando en el poco tiempo que le queda, viendo al público apuntándole con desprecio, buscando a su hija. No encontrarla fue lo mejor. Ella no iba a ver cómo su padre es decapitado. Este plano es perfecto, su cuello al descubierto como indicio de que no hay salvación. Sutilmente vemos cuando la espada lo corta, pero en vez de ir a lo crudo, vemos es a Arya abriendo los ojos al intuir que ya terminó. Solo puede ver las aves como respuesta de que su padre ya podrá descansar en paz. El momento comenzó como si fuese una noticia que Arya recibe, pero que nunca verá cómo terminó. El hombre más honorable muere como un traidor, y por ello las aves son el tercer corte, de que Arya se quede viendo algo bondadoso, como era él, como las aves que nunca harían algo tan cruel. Mientras el espectador está choqueado, Arya ya lo había aceptado. GOT es una serie que sabe destacar por el diálogo, y quién mejor para presumir de sus cualidades que con uno de los personajes que más sabe lanzar diálogos poderosos, Tyrion. Pero en esta situación la tendrá difícil, al ser juzgado para determinar si es inocente o culpable de la inesperada muerte de Joffrey, que en el fondo a todos nos alegró. La cosa es que aquí Tywin será su juez, lo que indica que independientemente de los testigos y demás personajes involucrados, estos dos son la piedra angular
angular de todo el juicio, donde tendrán un constante uso en los planos que comunica quién está encima de quién. La mayor parte del tiempo Tywin estará en contrapicado, que significa que está encima de cualquier cosa que intente Tyrion, pero esto irá cambiando. El inicio no involucra un testimonio en defensa para Tyrion, porque todos los testigos provocan que él esté perdiendo el juego, aun cuando es lógico que se den testimonios equilibrados, ya que al fin y al cabo Tyrion es completamente inocente. Conforme avanzamos, la tensión se acumula en el acusado, a medida que cada testigo involucrado presenta ideas que lo señalan de manera negativa. El primer testigo ignoraba el panorama de por qué Tyrion abofeteaba o insultaba a Joffrey. Como Tyrion se le es prohibido contraargumentar, el que siempre se defendía con sus palabras, de aquí en adelante debe mantener la boca cerrada. Con Pycelle, su acusación se dirige al tema del vino que mató a Joffrey, involucrándolo sin saber el contexto de lo que estaba haciendo el bufón de Joffrey, que fue contratado por Meñique para llevarse a Sansa. Tyrion pensaba... ¿qué diablos? Cersei odia a Tyrion y él lo sabe, así que deciden iniciar el testimonio con un plano de la silla vacía, porque todo lo que dice ella para Tyrion es vacío. Esto también se demuestra con estos dos encuadres. En ninguno ve a Cersei, porque todo lo que escucha para él son puras mentiras o tergiversaciones a beneficio de ella. Varys no estaba mintiendo, todo lo que dijo de la amenaza sutil hacia Joffrey era cierta, pero Tyrion no podía evitar sentirse traicionado ante uno de los pocos aliados que tenía en King's Landing. Él intentó arrinconar a Varys ante lo que le dijo una vez, que si no fuese por Tyrion todos estarían jodidos y que Varys nunca olvidaría su hazaña. Su respuesta es maravillosa. I never forget a thing. Porque vuelve a decir la verdad sin quedar mal parado y sin perder ni ganar. Los cuatro testigos cuentan versiones que sí hacen ver a Tyrion como el culpable. Con cada uno calza para que le hagan la sentencia de muerte, pero Tywin necesitaba algo lo suficientemente contundente para dar con el caso cerrado, porque claro, así él sale ganando. El único que estaba completamente del lado de Tyrion era Jaime, y se demuestra al poder hacer un trato demasiado perfecto para Tywin, donde Tyrion perdería todo derecho a formar parte de la casa, básicamente le quitaría todo. Jaime dejaría a un lado su juramento como caballero y se enfocaría en su familia teniendo hijos. Claro, la dinastía que tanto deseaba Tywin se le es concedida, sin involucrar al hijo que en el fondo detesta, y eso se demuestra con dos ejemplos. Bueno, hay muchos a lo largo de la serie que hace ver que Tywin no le gusta su hijo enano. I'll take my place as your son and heir. If you let Tyrion live. Y Tywin responde: Done. automáticamente todo está demasiado calculado, tan así que a Jaime se le hace hasta difícil de creer que hayan podido llegar a un acuerdo. Él quiere que Tyrion o muera o que sea despojado de su familia. Cuando llama al último testigo, alguien que con todo lo planeado pues ya no era necesario, pero Tywin no solo quería ganar, quería ver a Tyrion completamente humillado ante las mentiras que diría. Se pensaba que Shae se había ido de King's Landing. Sin que lo digan textualmente, nos hacen intuir que Tywin buscó a Shae, siendo ella la que provoca que Tyrion tenga una reacción más genuina. Con los anteriores se mantenía más o menos la misma idea, el enfatizar que Tyrion es el malo de la película, pero cuando llega Shae se escucha un instrumental luego de un buen rato de silencio, una instrumental romántica y suave, porque el testimonio de ella sería el único que le importa, el de su amor. Sus mentiras le pegan como si le rompiera el corazón. Era una versión errónea del amor que habían tenido los dos. El público se burlaba y se sorprendía porque su testimonio era el más definitivo. So he promised to kill King Joffrey for her. I wish to confess. Jaime quería que siguiera el plan, pero la última testigo provocaría que Tyrion hiciera lo que le diera la gana. Su tolerancia ya no podía mantener el perfecto plan de papá. Ahora se desquitaría con cada involucrado que había estado en su contra. I saved you. Empezando por el público al decir que él lo salvó por el ataque de Stannis. A Tywin lo único que le importaba era que se declare culpable. You admit you poisoned the king? No, of that I'm innocent. Pero la respuesta de Tyrion
es fantástica. I'm guilty of being a dwarf. Porque más allá de que Tyrion sea juzgado por lo de Joffrey, Tywin en el fondo sabe que su hijo no lo hizo, lo que entre líneas llevó a que la mano del rey haya aprovechado todo esto para así sacarse de encima al enano. En otras palabras, todo este momento siempre fue un conflicto familiar, un drama de hermanos y un padre resentido. Por eso Tyrion ve este juicio como mero castigo por solo ser un enano, una mancha familiar, lo que equivale a ser un bastardo. Did not do it. Las acusaciones de los testigos tenían una gran verdad. Tyrion estaba harto de ese niño y este diálogo es una respuesta hacia todos esos testigos. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Su mirada se dirige hacia Cersei porque ella fue la que influenció a todos los testigos. Watching your vicious bastard die. Que se diga que el rey era bastardo es un insulto gigantesco, pero sumarle el despiadado es la definición perfecta de lo que fue Joffrey. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. La actuación de Peter Dinklage es clave para que esto funcione. Justo cuando dice p***, él mira hacia Shade, una cuchillada hacia aquella mujer que lo traicionó, y con eso bastó, no necesitó decirle más. La desenfocan ya que todos están por debajo de él, tanto narrativamente por cómo está dirigido el plano. I wish I was the monster you think I am. Este diálogo demuestra su cinismo porque es alguien bueno que desearía cambiar para ser despiadado. Era el único Lannister que estaba lejos de ser un monstruo. Sin exagerar, Tyrion, si se lo proponía, podría haber quemado toda King's Landing si le diese la gana. Durante un tiempo tuvo los recursos, el poder, la influencia, tiene la inteligencia. Wish I had enough poison for the whole pack of you. Bueno, se dejó llevar y la verdad es satisfactorio. Pero lo mejor es la cuchillada hacia el hombre que se dio cuenta que ya el plan se había ido al carajo hace rato. Y hace rato que Tyrion sabía que todo estaba en contra de él. Así que no le quedaba más que acudir a aquello que le funcionó de perla en la primera temporada. Pero aquí es potenciado. Aquí está involucrada su familia, diciéndole a su padre, el que ha provocado un infierno en su vida. I demand a trial by combat. Y cada reacción es un poema. Marjorie siempre se la pasó anonadada durante todo el juicio, así que Jaime conteniendo la impotencia porque Tyrion alargó más el problema. Shae se dio cuenta que su participación provocó algo peor. Oberyn le daba un poco igual todo, pero esto lo atrajo, mirando fijamente al que contraatacó. Cersei muestra ligeramente su rabia, cerrando su mano. Y Tywin y Tyrion estaban en condiciones iguales. Habíamos empezado con Tywin en contrapicado, pero desde el momento en que su hijo se le revela, llega a estar incluso más arriba. Aquí estaban a la par. Esta vez no complacería nunca más a papá. Todo este momento fue Juego de Tronos en estado puro. Desde el uso de los diálogos, el manejo de los planos, el ambiente, la música, la intriga familiar, las traiciones, el contraataque, era perfecto. Para algunos predecible, pero era obvio. Lo que empezó siendo una boda aparentemente común, tenía preparado uno de los momentos que cambiaría la historia de la televisión como la conocíamos, a tal grado que mucha gente pausó por un tiempo seguir viendo la serie, causado por lo que hicieron aquí. Esta serie supo crear su propia fama de que siempre el capítulo 9 no dejaba indiferente a nadie. Era el clímax de la temporada, pero este capítulo estaba bastante bien, cada subtrama iba en su rollo, pero no sentíamos que estábamos ante un capítulo 9, se sentía como cualquiera de los anteriores, era desarrollo y más desarrollo, pero esto se hizo a propósito. El momento empieza con demasiada felicidad, los personajes estaban pasándola en bomba, porque la situación daba para ello, era una boda, esto sirvió para que al final el contraste lo sientas. Justo cuando la canción alegre termina, un hombre al cual no logramos ver bien su cara, se aproxima a la puerta y la cierra
sintiéndose poderoso. No fue algo ligero, es una decisión sonora contundente porque sirve como punto y aparte para que empiece la nueva canción. Si has visto la serie más de una vez, lo entiendes. Si la ves por primera vez, no sabes qué está pasando, a menos que tengas una memoria muy buena, porque este instrumental ya habíamos escuchado distintas versiones en varias ocasiones atrás. En contextos que siempre involucraba a los Lannister, pero esta sería la única ocasión en la que no habría ningún integrante de esa casa. Por eso la mirada desconcertada y ligeramente aterrada de Catelyn nos afecta, nos dice algo, independientemente de que reconozcas o no la canción, es incómodo. Esto es una boda, pero el tono de la música es ajeno al contexto del momento. Esta canción es solemne, lenta y autoritaria. Que Catelyn sea la única que se dé cuenta sirve para que todo se vea desde la perspectiva de ella. El contraste hacia lo trágico se ejecutó primero con el cambio del tono de la música. Pero ahora el contraste sería más literal, al rozar un cinismo que muy pocas veces he visto en series. Primero veríamos a Walder Frey, preparando todo para que les caigan las flechas. Sus diálogos son una preparación para tomarlos de sorpresa. Diálogos que están acompañados de las miradas de Catelyn y Roose Bolton. La mirada de este tipo es una afirmación de lo que sentíamos. A pesar de que no nos digan nada, su mirada lo dice todo, que esto no va a terminar como los diálogos aparentan. El giro ocurre justo cuando su mirada se inclina hacia abajo, a petición de Bolton. Y a esto me refiero con cinismo. Que el giro sea ejecutado con una sutileza tan poderosa a petición de un aliado es maldad pura. Como si disfrutara del dolor ajeno al cual ellos van a sufrir, y se lo hace saber. La ropa escudera le quita todo tipo de dudas a Catelyn, al entender que nunca habían estado a salvo. El hombre que había hablado anteriormente con Thaisa ahora la apuñala justo al vientre. No solo la estaba matando, mataba al futuro hijo de Rod. Los que habían tocado los dos tonos contrastados estaban atacando con flechas. Solo quedaba ver el resultado de lo que siempre estuvo enfrente de nuestros ojos. A lo largo del capítulo, la trama de Arya se estaba fusionando con la trama de Rod y Catelyn, y para que ella vuelva a sufrir, matan a gente de Winterfell y luego usan la muerte del lobo de Rod de forma fría para simbolizar la muerte de su casa. A pesar de tener dos impactos contundentes, ella estaría en negación, así que usan al perro como respuesta fría, pero real. Walder usa la burla para empequeñecer a los Stark, pero Catelyn usa el honor, lo que caracteriza tanto a esta familia, como amenaza de que matará a su esposa, pero si deja ir a su hijo, entonces no harán nada y dejarán todo atrás. Si Rod se logra ir, habrá esperanza, y eso es lo que se encargó esta serie, siempre quitarle esperanza al espectador. Lo triste es que el concepto del honor fue perdiendo valor. Aunque Catelyn jure que no tomarán venganza, ya habían jurado alguna vez y no habían cumplido, y por eso a este viejo le da igual lo que diga. Luego de que vuelva a usar el honor, tanto por ser una Tully y un Stark, Let him go, or I will cut your wife's throat. Su contraataque nunca iba a funcionar. Ya sabíamos que este tipo le daba igual sus esposas, así que daba igual lo que intentara Catelyn. No podemos saber qué pasaba en la mente de Rod, pero sí podemos intuir que ya no encontraba sentido seguir luchando. En esa situación, él no veía nada, estaba demasiado ciego y perdido como para asimilar que en cuestión de segundos le mataron a su amor. Eso probablemente lo lleva a aceptar que no había forma de evitar que iban a morir. Mother,
Estos dos planos son tan trágicos. En el primero vemos a Rod con una mirada vacía. Sus últimas palabras son simplemente madre, mientras esa madre previamente había mantenido una mirada firme al enfrentarse a Walder Frey. Pero luego de tanta súplica de parte de ella de que escape, Get up and walk out, please! Please! escucharlo rompe la firmeza que había mantenido. Mencioné el cinismo de este tipo, pero él conecta la razón de por qué escuchamos el himno de los Lannister. The Lannisters send their regards. The Lannisters send their regards. Esta frase se usa como una cuchillada hacia el rey del norte, el hombre que quería vengarse de la muerte de su padre. Él recibe los saludos del que lidera esa familia. Nunca fue Bolton o Walder. Esto solo sucede gracias a ese líder que ni siquiera tuvo que hacer acto de presencia contra el enemigo que tuvo una guerra durante poco más de 3 temporadas. Que Catelyn mate a la esposa es perfecto, porque mantiene su juramento, mantiene el honor aun cuando ya el sentido de por qué había hecho la amenaza ya no estaba en pie. Otra vez habían matado el que parecía el protagónico que llegaría a King's Landing y terminaría con los Lannister, pero no, dilataban su caída en cómo debemos sentir el dolor que asimila la madre que vio morir enfrente suyo a su hijo. Al igual que Rod, ahora Catelyn también había perdido todo, estaba vacía. Por eso nos acercamos poco a poco a ella, para que sintamos su vacío. Al igual que con la muerte de Ned, que el momento empezaría y terminaría con Arya, aquí el tono trágico empezaría y lo viviríamos con Catelyn, terminando con ella en su caída, igual de dilatada, dejándonos sin habla. Esa es la razón de por qué los créditos son puro silencio, porque saben que acabábamos de ver historia, donde no hay música que pueda acompañar lo que debemos asimilar. El momento donde los buenos vuelven a perder fue de las formas más trágicas que hayan existido en la TV, volviéndose no solo para muchos, incluyéndome, el mejor momento de God, sino uno de los mejores momentos que verás en tu vida. Estoy entre cansado y aliviado de hacer este video. Espero te haya gustado. Para que me lo hagas saber si viste el video completo, porque vaya que es largo, me puedes dejar en los comentarios cuál es tu momento favorito de esta locura de serie. Probablemente sea otra escena que no está en el top, porque esta serie tiene muchísimos. Y si quieres ver más del universo de Game of Thrones, aquí te dejo otros análisis. Da like, suscríbete, todas las cosas esas de YouTube. Y sin más que decir, hasta luego.